Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que siempre han estado acompañándonos en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es de gran importancia tener presente que nuestro Padre Dios siempre envía su palabra, siempre envía su consejo, su instrucción, para que nuestra alma esté sana, para que nuestra alma esté en una dimensión de reposo. Y agradecemos al Señor en esta mañana que nos da la oportunidad de estar con ustedes. Quiero hacerles una breve o comentarles una información en donde temporalmente, por algunos días o quizás algunas semanas, estaremos fuera de la frecuencia de radio, pero estamos orando para que nuestros hermanos que dirigen esa barra cristiana Voz de Paz, el Señor abra puertas para que tengamos una frecuencia y podamos estar al aire por la radio. Mientras tanto, estaremos vía Facebook y también en YouTube colocando las enseñanzas, la administración que el Señor nos permite tener para cada uno de nuestros radioescuchas. Esta mañana usted puede seguirnos por este medio, por Facebook, y posteriormente se sube la enseñanza a YouTube para que pueda usted seguir siendo alimentado por la palabra de nuestro Dios. Esta mañana también queremos que usted siga contando con nuestros 4 números telefónicos en donde usted nos puede llamar y mencionar su petición, mencionar su nombre y que podamos juntos integrar esa petición al reloj de oración de la iglesia y juntos podamos estar pidiendo al Señor, suplicando a nuestro Padre Dios que le envíe su preciosa ayuda, que le envíe su precioso consejo. Los números telefónicos son el 55 38 90 70 65, 55 1302 38 40, 55 42 45 04 74 y 55 48 50 38 44. Usted puede llamarnos y con mucho gusto estaremos integrando su petición al reloj de oración. Y también quiero agradecer al Señor por la vida de nuestros hermanos, nuestras hermanas, que en diferentes horas del día nos apoyan, intercediendo a favor de nuestros radioescuchas, a favor de la audiencia que recibe la palabra de Dios los martes y los viernes a las 9 de la mañana. Bueno, pues vamos a iniciar esta mañana hablando un poquito de lo que el Señor se manifiesta ante la adversidad, ante las complicaciones que a veces el ser humano, a veces el hombre, la mujer, experimentan en su vida cotidiana. Y vemos una declaración que hace el rey David, pasando por un momento adverso, pasando por un momento complicado en su vida, emitió un mensaje, emitió una palabra registrada allá en el libro de Salmos capítulo 55, versículo 22, y declaró y dijo, dándonos también a nosotros esa instrucción, ese consejo. Echa sobre el Señor tu carga, coloca sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Él no permitirá que el justo quede ahí abandonado. Cuando vemos esa palabra Yehaveja en hebreo,
representa los afanes, los pesares, las preocupaciones, las ansiedades, lo que oprime, lo que angustia al alma, cuando a veces la persona está pasando por un momento adverso y pareciera ser como que nadie te escucha, nadie está a tu lado, pareciera ser. Parece como que el abandono, la soledad, la insensibilidad se hacen presentes para acosar, para hostigar, para preocupar al ser humano, diciendo, ya no hay salida, no hay alternativa. Vemos al rey David pasar por esta experiencia, pasar por este momento tan adverso en donde uno de sus hijos y uno de sus consejeros, fíjese, su hijo se había rebelado, pero también su consejero, ese hombre sabio llamado Ahitofel, ese hombre sabio se había unido a esa rebelión manifestada por su hijo Absalón. Se unieron en contra del rey. Se unieron en contra de este ungido. Y vemos en el contexto de este capítulo 55 de Salmos, vemos cómo inclusive el rey David llegó a sentir como que nadie lo escuchaba, nadie lo atendía o nadie estaba con él. Él llegó a sentir eso, pero si nos damos cuenta, la presencia divina, el Dios que reina desde la antigüedad, siempre está presente. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él conoce las circunstancias que a veces acosan nuestra vida, nuestra alma. Pero siempre hay una voz interna de nuestra alma que surge, que anhela las aguas, que anhela la solución, que anhela el reposo. Bendito nuestro Padre, porque ese soplo divino, esa alma que está acostumbrada a estar conectada con Dios, se levanta, se resurge y dice, hay una solución, buscaré, me sostendré de esas manos que me pueden rescatar del pozo de la desesperación. Y entonces vemos cómo surge esa voz interna y dice, en cuanto a mí, como diciendo, tranquilo, no te desesperes. Dice, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Y esto es algo que constantemente lo vemos, amados amigos y hermanos. Hombres de Dios, mujeres de Dios, ninguno de nosotros está exento de pasar por un momento adverso. Ninguno de nosotros está exento de pasar por un momento de preocupación, de aflicción, de una mala noticia. Pero el Señor dice, yo traigo victoria. Yo los quiero rodear de mi luz. Confiad, yo he vencido al mundo, el Señor dijo. Entonces, cuando vemos esta declaración del rey David diciendo, coloca sobre el Señor, descansa sobre Él, pon sobre Él tus afanes, tus pesares, tus preocupaciones, tus ansiedades. Vemos cómo desde tiempo atrás los hombres de Dios, las mujeres de Dios, encontraron el refugio, encontraron el secreto de estar tranquilos cuando un hombre, una mujer reconocen a su Creador. Y ahora en este tiempo en donde la redención, la liberación, la pronta ayuda de nuestro Padre Dios y el gran amor de nuestro Padre Dios nos ha otorgado
a nuestro Señor Jesucristo y Él te dice: venid a mí todos los que estéis cargados, cansados, y yo os haré descansar. Esta mañana el Señor envía esta palabra. Quizás el problema, la circunstancia que atraviesas está preocupando tu vida, el mal diagnóstico. Yo hice un listado aquí de algunos ejemplos que los hombres, las mujeres de Dios en ciertos momentos se vieron con preocupaciones, pero siempre Dios salió al encuentro. Siempre Dios se hizo presente para rescatarlos. Por ejemplo, cuando allá en Éxodo 1:11 vemos cómo la estructura faraón fastidió al pueblo de Dios con cargas muy pesadas, duras jornadas laborales, al grado de que los hombres llegaban a sus casas sin esa energía, sin esa fuerza. Ya no había esa armonía en los hogares debido al exceso de carga que puso Faraón sobre sus hombros del pueblo hebreo. Y dice las Sagradas Escrituras que nuestro Señor obró de manera sobrenatural para liberarlos de esas cargas. Y eso sigue operando así nuestro Padre Dios, diciendo: yo soy el Señor que te sacó de esa tierra, de esa dimensión, Misraín, angustia, limitación, opresión. Pero a veces vemos cómo el mensaje está expuesto, porque el Señor quiere auxiliar a sus hijos, el Señor quiere auxiliar a su pueblo. Una vez el profeta Isaías le dijo a su pueblo, le dijo a esa nación que en sus manos tenían el libro sagrado, la ley de Dios. Y ahora Dios estaba hablando a través del profeta Isaías y le decía: ustedes saben en dónde está el reposo. Ustedes saben dónde está el descanso para el hombre que está fatigado, para el hombre que está en desesperación. Ustedes saben en dónde encontrar la ayuda cuando está la opresión generando turbulencias en su ser interno. Ustedes lo saben. Y hoy el Señor les dice, está hablando el profeta Isaías, diciendo: aquí hay descanso, da reposo al cansado. En Dios está la solución. En Dios está la vida, la salud, la provisión, el sustento, los recursos. En Dios está la gracia, en Dios está la pronta ayuda. En Dios está la lluvia del cielo, las estaciones fructíferas. En Dios está la provisión. En Dios está la alegría. Pero ¿sabe qué es lo que dijo el profeta? Pero no quisieron escuchar. No quisieron. No entendieron el mensaje. Ese es el problema de mucho hombre y mujer. Es el problema de muchas personas. Que cuando se habla, cuando se dice Dios es la solución, inmediatamente el ser humano relaciona a Dios como religión. Y Dios no es religión, Dios es la vida. Dios es la fortaleza de nuestro ser. Dios es el que tiene el control de todo el universo, de todo el cosmos. Entonces, bueno es entonces que el alma retorne a su reposo, retorne a su Creador. Bueno es que nuestra alma retorne al Señor en ese arrepentimiento, porque muchas veces la cantidad de problemas, la cantidad de experiencias negativas es por la carga de pecados, o es porque la persona se metió en una transgresión,
o está vinculado con la iniquidad. Y esas estructuras diabólicas no permitirán que el hombre esté en paz. No permitirán que el hombre esté en reposo. Si algo provoca la iniquidad es disturbios, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Si algo quiere esas estructuras es tener al hombre y a la mujer en una terrible turbulencia en su mente y en sus emociones, para que la persona esté en un cuadro de ansiedad y depresión. Pero el Señor hoy en esta mañana te dice, hay reposo, hay descanso, hay salud, hay sanidad, cuando el hombre se conecta con su Creador. Cuando el hombre reconoce que hay una fuente de vida, hay una fuente de poder. Decía el sabio Salomón, acuérdate de tu Creador. Ese es el fin de todo, la existencia en esta tierra. Cuando tú vives conectado con esa fuente de poder que es Dios, entonces sus manos, cuando tú extiendes tus manos y le dices al Señor, tómame, dirígeme, el Señor nunca, en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nunca extendió, más bien nunca recogió sus manos ni las cerró. Siempre sus manos están abiertas, siempre sus manos están extendidas para el hombre que reconoce, para la mujer que reconoce que Él es la fuente de su poder. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de cómo en esta tierra constantemente, de diferentes ángulos, en diferentes tiempos, momentos o estaciones del año, muchas veces el hombre pasa por circunstancias adversas. El Salmo 38:4, el rey David experimentaba que cuando el Salmo 32, Salmo 38 habla de que cuando él quiso ocultar sus faltas, sus errores, comenzó a padecer una situación de dolor, de enfermedad en su cuerpo físico. Dice que sus huesos se consumían, se envejecieron a causa de la iniquidad, a causa del pecado. Por eso bueno es que revisemos siempre, que siempre le pidamos al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto, porque el ser humano es muy dado a descuidarse y se desconecta de la fuente de poder, y entonces su vida comienza a menguar, la vida de la persona comienza a manifestar desconexiones y se nota mucho en el carácter, se nota mucho en el entorno, cómo vive o cómo desarrolla sus actividades. Y por ende, cuando el alma está debilitándose, envía señales muy terribles al cuerpo y el cuerpo comienza a decaer, se envejece. Dios nos ayude para que siempre nuestra alma esté avivada. Alma mía, alaba al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Deuteronomio 1:12, el hombre de Dios llamado Moisés experimentó que cuando la persona está sin colaboradores, cuando la persona está sin la ayuda en el servicio a Dios, pueden venir problemas, cargas y pleitos. Eso lo dice Deuteronomio 1:12. Por eso la Escritura dice, ¡ay del solo! En esta tierra tenemos que botar la mentalidad contaminada por el orgullo y la soberbia, diciendo yo puedo solo, no necesito de nadie. Eso es una terrible
intoxicación al alma cuando la persona se aparta y quiere hacer las cosas solo, sola. No es así, y más en la obra de Dios, y más en la conducción de una familia o la conducción de una congregación o un discipulado. Ay del solo, no puede uno estar solo, uno necesita consejeros, uno necesita ancianos, uno necesita profetas, uno necesita ministros que constantemente nos estén orientando, aconsejando, dirigiendo. Nadie en esta tierra puede conducir un ministerio, una congregación sin consejeros, sin un padre espiritual, sin hombres sabios. Lo vemos en la Biblia. Los reyes tenían que estar rodeados de sacerdotes, fíjese, sabios, profetas, capitanes, guerreros, porque de esa manera entonces el proyecto llega a un destino glorioso. Pero aquí vemos cómo el hombre de Dios llamado Moisés está diciendo, no se puede desarrollar un trabajo en Dios, no se puede desarrollar un trabajo serio, contaminado con un pensamiento soberbio diciendo yo puedo solo. No. Tan es así, amados hermanos, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo en el proyecto de ministrar el Evangelio a las diferentes naciones, a las diferentes regiones, vemos que los envió de dos en dos, y entonces vemos cómo en la unidad está trabajando el proyecto divino, que es Dios es uno. O sea, no estar viendo quién es más o quién tiene, no, sino lo que Dios le ha dado a cada hombre, a cada mujer, al unirlo en la obra de Dios, se potencializa. Y no estar viendo que yo sé más que el otro o que el otro tiene más que yo, no es eso. No, cada hombre, cada mujer con las virtudes, talentos, vocación que Dios le ha dado a cada persona, al unirlo, al ponerlo al servicio de la obra de Dios, se potencializa. Se hace una realidad la gloria de Dios en medio de la unidad. Entonces, no camines solo. No estés tratando de, entre comillas, buscar a Dios allá solito. No se puede así. Busca la ayuda. Acércate a tu pastor, acércate a la congregación donde tú te reúnes y sirve a Dios en unidad. Porque eso hará entonces que la gloria de Dios se manifieste en medio de su pueblo. Ahora, vemos también otro ejemplo que nos da el Señor con respecto a las cargas que tenemos que eliminar de nuestra vida. En Lucas 11:46 el Señor dijo que hay cargas difíciles de llevar cuando el hombre se conecta a una vida religiosa que no está respaldada por el escrito está. Cuando el Señor le llamó la atención a los ancianos, a los profetas, a los hombres que estaban dirigiendo al pueblo en su turno, les habló con una cierta reprensión diciendo que ellos le habían quitado la llave del conocimiento al pueblo. Y ahora el pueblo entonces divagaba como ovejas sin pastor. Y también el pueblo divagaba entre dos pensamientos, porque cuando la persona relaciona a Dios como religión o el exceso de cargas en donde el hombre, en donde la mujer se le obliga, se le impone a hacer cosas, lamentablemente el ser humano no puede vivir así. Y nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo nos da el claro ejemplo
de que cuando Él te conecta con la vida, cuando Él se hace presente en esa vida de resurrección en tu persona, Él coloca sobre ti su espíritu, su presencia, que te da amor, te da poder y te da dominio propio. El poder se logra cuando tú descubres quién es tu creador. El amor se logra cuando tú descubres cómo es su corazón. Y el dominio propio nos enseña la Escritura cómo y qué sí y qué no. Pero cuando tú vives una vida religiosa, la vida religiosa habla de una vida de apariencia, que en un lado te comportas de una manera y en otro lado de otra manera. Eso genera carga, genera cansancio. Y nota cómo cuando el Señor le da la vida y llama a Lázaro de ese sepulcro donde él estaba ya sin vida, lo llama y le dice: Lázaro, ven fuera. Ese es el claro ejemplo de cuando Dios te menciona por nombre y te dice: sal, trasciende, vamos para arriba, recibe la vida. Y vemos cómo Lázaro se levanta, pero había un detalle en su vida. Estaba atado de las manos y atado de los pies. Y en su cabeza estaba cubierto por un sudario. Entonces nos damos cuenta, amados amigos y hermanos, cómo el mensaje que nos está dando ahí el Señor nos deja ver cómo a veces vivir una vida religiosa, una vida sin libertad en Dios, no libertinaje, libertad en Dios, hace que la persona no camine, hace que la persona no accione y hace que la persona no vea la realidad de la gloria de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor a sus discípulos? Inmediatamente dijo: desátenlo y déjenlo ir. Esa es la libertad de mi Señor. Que la persona vea, palpe y camine en el sendero de la vida, en el sendero de la alegría, en el sendero de la paz, en el sendero de la verdad. Dios quiere que su pueblo, Dios quiere que sus hijos experimenten la libertad en Dios. Pero vuelvo a repetir, conectado a la fuente de poder, reconociendo que hay un Dios. Cuando la persona no vive conectado con su Creador, todo se le hará pesado, todo se le hará difícil, todo se le hará complicado, porque las manos no están libres, no puede accionar, le da miedo, no puede caminar. Pero cuando tú te conectas a la fuente de poder y el Señor da la instrucción y te dice: sal fuera, vuelve a la vida, vive, camina, logra tu objetivo. Oh, mis hermanos, el Señor se convierte en nuestro pastor. El Señor se convierte en nuestro estandarte, en nuestro refugio. El Señor se convierte en nuestro escudo. Por eso podrá venir la voz negativa, podrá venir el diagnóstico negativo, pero cuando tú escuchas a tu Creador, que te dice: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza, entonces surges, trasciendes. Entonces, no viva una vida religiosa, viva una vida, una relación con su Creador. Diariamente conéctese con su Creador. Diariamente reconozca a su Creador. Él lo guiará por sendas de justicia. Cuando dice sendas de justicia, habla de un ascenso en espiral. Vamos para arriba, vamos para arriba. En Lucas 10:41 vemos otro ejemplo. Vemos un ejemplo de Marta, preocupada, afanada, estresada. Amados hermanos, la falta de organización en nuestras actividades, la falta de la administración en nuestros tiempos a las diferentes actividades que desarrollas en tu trabajo, en tu agenda espiritual, es de suma importancia
tener presente al número uno en nuestra vida. Cada que haya una actividad espiritual, considera bien tus tiempos, porque una de las trampas del enemigo es que el hombre y la mujer vivan estresados cuando se va a servir a Dios. Cuando vas a desarrollar una actividad, un servicio para tu Creador, dale la importancia seria, dale el tiempo necesario para que no vayas a servir a Dios estresado, ni enojado, ni molesto. El estrés acaba, el estrés desgasta tu corazón, el estrés daña tu cerebro, el estrés debilita tus huesos. Y vemos aquí a una mujer fuera de tiempo haciendo preparativos para atender al Señor. Eso genera carga, eso genera preocupación. Pero si se planifica bien, si se organiza bien en los tiempos que el Señor nos da para servirle a Él, nuestro servicio será con alegría. Nuestro servicio se hará en paz. Nuestro servicio será en armonía con nuestros hermanos. Pero veamos aquí a Marta, preocupada, afanada. Y está muy molesta y hasta le dice al Señor, ¿cómo es que permites que María esté sentada ahí cuando tenemos tanto que hacer, tanto trabajo para atenderte? Lejos de disfrutar la presencia de Dios, se convirtió en ella una carga, en una ansiedad, en una preocupación. Así no se sirve al Señor, así no se sirve a nuestro Creador. A nuestro Creador se le sirve con alegría, en paz. Líbrenos Dios, porque, amados hermanos, muchas veces, inclusive hasta en la predicación, la persona o el predicador a veces está enojado. Y a veces la predicación está hasta teledirigida. Voy a decir este comentario para que lo entienda fulano, para que lo entienda sutano. Está vaciando su enojo, su ira sobre la audiencia, y no es así. Tenemos que servir a Dios con alegría, con prudencia, con respeto, con honra. Marta estaba enojada, sí, haciendo preparativos, pero ahí el Señor, fíjese la prudencia, fíjese la sabiduría, la manera en que trató mi Señor a Marta. Le dijo, Marta, Marta, estás muy preocupada. Y una cosa es necesaria. Atiende la palabra. Una cosa es necesaria, atiende el consejo. Una cosa es necesaria, atiende a la presencia divina. Una cosa es necesaria, administra tu tiempo para el Señor. El número uno es Dios, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas, Él las activará, vendrán por añadidura, porque el dueño del oro, el dueño de la plata, el dueño de la tierra, el dueño del cosmos, es nuestro Padre Dios. Sírvele con alegría. No vivas estresado. Eso te va a desgastar. Eso va a consumir tu energía. Pero Marta estaba cargada. Y el Señor le estaba dando el consejo para que estuviese en un reposo. Por eso lo que dijo el profeta Isaías, diciendo, aquí hay reposo, pero ustedes no escucharon. La gente estaba atribulada, la gente se sentía desesperada, la gente estaba pasando por una terrible escasez, pero no lo entendieron. Una ocasión también el profeta Elías escuchó un diagnóstico terrible, triste. Primer libro de Reyes 19. Dice que escuchó la amenaza de una mujer llamada Jezabel. Esta hechicera, esta mujer bruja, emitió un decreto y dijo
te voy a matar, así como tú destruiste a mis profetas, yo también te voy a matar. Es la voz de la hechicería, la voz de la amenaza, la voz del problema. Y nos deja ver el Señor cómo cuando un diagnóstico negativo, cuando una voz que tiene, entre comillas, poder en esta tierra, se levanta y quiere opacar el corazón de los siervos de Dios, el corazón del pueblo elegido. Vemos cómo Elías escuchó esa voz y huyó. Abandonó el discipulado, entró en un cuadro de depresión. Bueno, hasta llegó a decir, ¿para qué vivo? Amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, su estancia en esta tierra tiene todavía una larga jornada espiritual para desarrollar la obra de Dios. No te quedes quieto, ni tampoco te metas ahí en una cueva a experimentar o a vivir la soledad o la tristeza, no. El creador del universo le habla a su siervo cuando estaba en esa cueva y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás metido en esa cueva? Si tú eres testigo de cómo he hecho descender fuego del cielo, te he respaldado a la palabra que tú has dicho. Pero a veces el problema, a veces la amenaza es tan grande que oprime al creyente. Hoy en esta mañana el Señor te trae este consejo, te trae esta palabra y te dice, aunque andes por valles de sombra o de muerte, no temas mal alguno, porque el Señor está contigo, su vara y su cayado te infunden aliento. Así se levante el mismo diablo, el Señor lo reprenda, no podrá tocar tu vida, porque tú eres un hombre, una mujer elegida, cubierta por esa sangre del Cordero, la luz de su rostro. Ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo es un pacto de vida, es un pacto de bendición. Pero una voz amenazante inquietó al siervo de Dios e impidió que él siguiese desarrollando el ministerio. Inclusive, usted se dará cuenta cómo en 2 ocasiones el Señor le dijo, ¿qué haces ahí? Larga jornada, el mensajero, un ángel fue enviado y le dijo, levántate, porque larga jornada te queda. ¿Qué le está diciendo el Señor a ese hombre, a ese siervo? Por un lado escuchó la voz de la bruja y por otro lado el ángel le dijo, levántate porque larga jornada te queda. Fíjese, ponga en una balanza. La bruja le dijo, te voy a matar. Y en el otro mensaje, el ángel está diciendo, larga jornada tienes por delante, no le tengas miedo a la muerte. No lo entendió. Y a veces el hombre y la mujer así se conducen. Por un lado llega la amenaza y por otro lado llega el consejo de parte del ministro o de parte de Dios a través de su palabra. Y muchas veces se le da más crédito a la voz amenazante que a la palabra que viene del cielo y que alimenta vuestra alma. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios en esta tierra, sobre todo en estos tiempos en donde vemos una gran cantidad de voces negativas, una gran cantidad de escenarios tristes. Hoy es cuando el pueblo de Dios tiene que aprender a vivir conectado con su Creador y desarrollando la jornada espiritual, el trabajo, el ministerio, el discipulado, el pastorado, el cuidado de tu familia, el cuidado de tus recursos. Hoy es cuando más el hombre debe estar conectado con su Creador y no encuevarse y no estar ahí amedrentados por las voces malignas que quieren manipular y que quieren tener al hombre sometido a un yugo de esclavitud. No, Dios te ha hecho libre. Levántate, vamos para arriba. Tienes todavía mucho que hacer en esta tierra. Hay mucho trabajo, la mies es mucha. Los obreros son pocos, dijo nuestro Señor Jesucristo.
Otro ejemplo que les dejo también en su corazón es cuando una mujer, la esposa de un profeta, quedó con una fuerte deuda y los acreedores hablaban de llevarse como esclavos a sus hijos. Segundo libro de Reyes 4. Pero vemos cómo las misericordias, las bondades de nuestro Padre Dios no se olvida del bien y del trabajo que has hecho en su obra. Este profeta auxilió en esa persecución de esa bruja Jezabel que quería acabar con los profetas de Dios. Este profeta estuvo dándoles su alimento, estuvo dándoles su manutención a esos hombres que los tenía escondidos allá porque eran profetas de Dios, y les abastecía, al grado de que este hombre, cuando parte de esta tierra, dejó con problemas económicos a su familia. Pero ahí viene la respuesta y la recompensa divina, porque todo esfuerzo, todo trabajo, toda actividad que tú te entregas, te ofrendas, te ofreces, colaboras, contribuyes para el reino de Dios, Dios siempre paga a manos llenas. Vemos cómo el milagro vino. La mujer estaba desesperada, claro, porque cuando los acreedores se hacen presentes, oprimen, cargan, angustian, hacen que el sueño se vaya. Pero hoy vemos la respuesta divina que siempre el Señor saca a flote, saca adelante, saca avante a sus hijos, a su pueblo. Por eso vale la pena estar bien con Dios, vale la pena servirle a Dios, vale la pena darle nuestro tiempo al Señor, hacerlo con alegría, hacerlo con devoción, con honra. Y vemos cómo el milagro aparece. Los recursos se hicieron presentes. El aceite, nunca el aceite, ese pequeño aceite que tenía esta mujer, se multiplicó. Y le dijo el profeta, vende ese aceite, actívate, levántate, comienza a trabajar y te darás cuenta cómo tendrás para pagar esas deudas. Hoy el Señor envía esta palabra. Quizás la circunstancia que estás viviendo no es grata en cuanto a lo económico. Quizás los recursos no están bien. Pero el Señor nos da instrucciones muy claras. ¿Qué es lo que tienes en casa? Revisa qué es lo que puedes vender. Revisa qué es aquello que ya no estás usando. Véndelo. ¿Qué es aquello que lo tenías ahí como de lujo? ¿No? Le dijo el profeta a esta mujer, ¿qué tienes en casa? Dice, tengo tantito aceite. Ah, eso es la semilla que activará el milagro. Hoy el Señor te dice a ti, ¿qué tienes en casa? ¿Qué es aquello que tienes guardado que no usas y lo tienes ahí? A través de ese movimiento, esa acción que tú hagas, va a venir el milagro, va a surgir la vida. Una llamada telefónica, ofrece lo que tienes. ¿Qué recursos Dios te ha dado de conocimientos? Habla por teléfono. Haz una llamada. Oferta, ofrece. El Señor te va a salir al encuentro con una respuesta sobrenatural. Siempre Dios quiere que nosotros activemos algo. Que no nos quedemos de brazos cruzados, no, porque sus hijos, su pueblo, siempre tiene algo que ofrecer, siempre tiene algo que dar. Actívalo. Esta mañana el Señor te envía esta palabra, porque el Señor, ese pequeño movimiento que tú hagas, el Señor va a activar el milagro para que venga la solución, se abran las puertas, te conectes, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando vemos
estas diferentes cargas, preocupaciones. Cuando vemos estas diferentes circunstancias que vivieron los hombres, las mujeres de Dios, siempre Dios tiene un consejo, siempre Dios tiene una ministración especial para nuestra vida. El apóstol Pedro habló con tanta solvencia cuando dijo: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Echa toda vuestra ansiedad. Y Él lo experimentó cuando esa tormenta sacudía la barca. Vemos cómo Él clamó. Él dijo: Señor, la tormenta hunde la barca y estamos a punto de morir. El Señor les dio la lección. Dice que se levantó y reprendió el fuerte viento. Pero veamos cómo el Señor iba en esa barca, en esa travesía, iba descansando, iba en reposo, iba en descanso. Amado pueblo de Dios, estamos en esta tierra y el Señor mismo nos dijo que sí, en esta tierra íbamos a enfrentarnos a aflicciones, a problemas. Y nos dice que todo hombre llevará una carga, sí. Todo hombre llevará una responsabilidad en esta tierra, claro. Pero si encomendamos al Señor nuestros caminos y confiamos en Él, Él actuará. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces el Dios de la gloria, entonces el Dios todopoderoso proveerá. Eso lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Y nuestro Dios, nuestro Padre, proveerá a todas vuestras necesidades, a todas vuestras preocupaciones. Él proveerá. Y dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amado pueblo de Dios, amada iglesia, amados siervos de Dios, no magnifiquemos las tormentas, no magnifiques la enfermedad, no magnifiques el problema, no magnifiques la traición y la rebelión, no. Nosotros fuimos escogidos por Dios, elegidos por Dios, para magnificar el nombre que es sobre todo nombre, para magnificar el sacrificio tan precioso, doloroso para mi Señor, pero para nosotros nos ha traído vida y vida en abundancia, porque nos ha redimido. Su preciosa sangre nos ha santificado, nos ha limpiado. Pero también junto con ello nos ha enviado su palabra. Nos ha enviado sus consejos, sus instrucciones, para que cuando la persona se apegue al escrito está, el Señor lo dijo, no solo de pan vive el hombre, no solo de cosas materiales, no, el hombre recupera fuerza, recobra energía, recobra salud cuando se alimenta de la palabra de Dios. Cuando atiende al consejo y lo lleva a la práctica. También el Señor nos ha dado un recurso tan poderoso que es la oración. El clamar al Creador, el abrir la boca y decir, Señor, ayúdame. Voy a salir a ofrecer mi trabajo, mis productos, el negocio. Quiero que tu mano intervenga. Dios te ha dado esa facultad de abrir la boca y de encomendarle al Señor tus proyectos.
pero también algo tan valiosísimo es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Sagrado contigo te hace una persona extraordinaria. El Espíritu de Dios en una persona te da la facultad de hablar, la facultad, el valor, el poder sobre cualquier fuerza maligna. Tenemos al Espíritu de Dios. Reconócelo. Habla. Comunícate. Decía el salmista, allí en ese salmo que iniciamos en el capítulo 55, vemos cómo él dice en el versículo 17, tarde, mañana y mediodía. Me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Cuando viene una dimensión de un atardecer en donde pareciera ser que todo se está oscureciendo, en donde pareciera ser que todo se está nublando, ya no hay alternativa, ya no hay salida, siempre hay un amanecer. Siempre hay un resplandor, siempre hay una palabra, siempre hay un consejo, siempre hay una profecía, siempre hay un sueño, siempre hay una buena noticia. Y entonces aparece el sol de justicia, nuestro Padre Dios. Y entonces eso que era triste, sombrío, nublado, noche, vemos cómo comienza a aparecer la luz completa del sol y se convierte en mediodía. Amados hijos de Dios, tenemos a un Padre maravilloso que entiende, que está al pendiente y al cuidado de sus hijos. Confía en Él. Esta mañana tengo clara convicción que el Señor responde a esa petición que hay en tu corazón. Tengo clara seguridad que hoy envía el Señor la respuesta, envía el Señor la pronta ayuda, envía a nuestro Padre el pronto auxilio, porque tú eres su hijo, tú eres su hija, tú eres su siervo, su sierva. Has trabajado, has dado parte de tu tiempo al servicio de la obra. Y Él no es injusto por olvidarse del amor que has mostrado hacia su obra, sirviendo a los santos, sirviendo al necesitado. Quiero hacer una oración por ti. Quiero pedirle a nuestro Padre Dios te bendiga. Y todas las peticiones que nos han llegado, sea nuestro Dios enviando la pronta ayuda. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta mañana, Señor, nos acercamos con confianza al trono de la gracia y colocamos en tus manos todo afán, todo dolor, toda preocupación, toda ansiedad, toda tristeza, todo pesar, todas esas malas noticias que a tus hijos han dañado en sus corazones. Dios bueno, pedimos, suplicamos que tu pueblo en esta mañana reciba el abrazo, el consuelo, la fortaleza. Reciba, Señor, esa pronta respuesta y que ellos puedan, Señor, ver cómo tú les sales al encuentro con buenas noticias. Porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. No tenemos por qué vivir atemorizados. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. Por eso a ti te cantamos y te adoramos, Dios de la gloria. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, a las familias que están pasando por una circunstancia adversa en su salud o en su economía o en su relación matrimonial o en sus proyectos. No les están funcionando las cosas. Oh Padre de la gloria, seas tú enviando
la pronta ayuda a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tenga esa confianza en nuestro Señor, que Él siempre se manifestará en el momento indicado para levantarte, sanarte y prosperarte. Yo dejo esta palabra en vuestras vidas y nuevamente los invito para que nos sigan en las redes sociales, por Facebook. La cuenta se llama Ministerios La Gloria del Rey Central, en YouTube también. Y si puede usted darle like para que pueda llegar cada mensaje que el Señor nos da a diferentes lugares y que la palabra de Dios se siga sembrando en los corazones. El Señor me los bendiga en gran manera. Deseo que este día sea un día lleno de milagros en tu vida y que la mano poderosa de Dios siempre se haga presente y que el oído de nuestro Padre siempre reciba ese gracias de parte nuestra. Porque cuando nosotros nos manifestamos con agradecimiento y alabanza, el cielo sigue enviando su lluvia, estaciones fructíferas, el alimento, la provisión y los recursos para que la vida del creyente viva en una dimensión de alegría. Dios te bendiga en gran manera y estaremos anunciándoles en cuanto regresemos a la radio. Dios los guarde, el Señor los corone de favores. Extraordinario.